Para ti, para mí es muy importante que caminemos en los principios de la justicia de Dios para deshacernos de las heridas del alma y de la influencia de los pecados generacionales. Y es bien importante saber cómo se trabaja, cómo se mueve todas estas cosas en el ámbito espiritual. Amén. Entonces, en las enseñanzas pasadas, pues ya hablamos sobre los pecados generacionales y las maldiciones que resultan con el tiempo, ¿verdad? Que son una parte esencial del plan maestro del diablo. ¿Para qué? Para arruinar nuestra vida. Entonces estudiamos también que el diablo va a usar eventos vergonzosos y humillantes en nuestra contra para provocar heridas en nuestra alma, en nuestro corazón. También vimos que ahora vamos a ver la manera en que se generan los derechos legales. ¿Sabían que hay derecho legal? Que nosotros le damos derecho legal al enemigo para que él venga y destruya nuestra vida. Entonces vamos a hablar de los derechos legales en el mundo espiritual que el diablo aprovecha cuando tú y yo le abrimos puerta al pecado. Y entonces lo aprovecha ¿para qué? Para esclavizarnos y mantenernos enfermos emocionalmente y alejados de Dios. Amén. ¿Te puedes mover tantito al abanico que me vuela aquí todo? Por favor, gracias. Ahora, ¿por qué Satanás escoge pecados generacionales? ¿Por qué escoge los pecados de nuestros antepasados de la línea familiar? Y lo hace para herirnos y arruinar nuestra vida. Entonces, el diablo aprovecha esos pecados porque de acuerdo con la Biblia, estos tienen la habilidad de creer una fuerza de iniquidad. ¿Se acuerdan que hablamos sobre la iniquidad? ¿Qué viene siendo la iniquidad? En pocas palabras, la iniquidad es el deseo a pecar. Amén. Entonces, esto va a afectar de manera legal hasta 4 generaciones en la línea familiar. Entonces, la iniquidad y el pecado son cosas diferentes. Nosotros como seres humanos nacemos con la iniquidad de nuestras generaciones pasadas y es el deseo a pecar. Si en nuestras generaciones pasadas hubo pecados de alcoholismo, de prácticas de brujería y todas esas cosas, cualquier pecado, esa maldición la tenemos nosotros, está en nuestro ADN espiritual y esto viene a crear esa iniquidad, ese deseo a pecar. Por eso muchas veces las personas dicen, ¿por qué si mi hijo creció en una buena familia? ¿Por qué si mi hijo siempre ha estado en los caminos de Dios? Y nosotros como padres les hemos dado buen ejemplo, ¿por qué mi hijo anda en estos pecados o en estas situaciones en la vida? Bueno, porque hay un derecho legal ahí. En el momento en que tú y yo abrimos puertas a la iniquidad y caemos en el pecado, pues ya le dimos el derecho legal al enemigo para que entre. Entonces los pecados o el pecado de nuestras generaciones pasadas vienen y nos alcanzan a nosotros. Entonces así se va de generación en generación. Amén. Entonces, ¿qué significa legal? El término legal. Bueno, es una palabra que se utiliza en los juzgados y departamentos de justicia. Y para comprender bien en toda la dimensión los derechos que el diablo aprovecha para arruinar nuestra vida y esclavizarnos. Voy a definir la palabra legal. La palabra legal es usada para definir un principio que va conforme a lo establecido en un país y a través del cual los ciudadanos rigen su diario vivir.
existe la Suprema Corte o el Departamento de Justicia en cada nación. Y de esa misma manera, en los cielos, ¿verdad? En el ambiente espiritual hay una Suprema Corte de Justicia de Dios. Amén. Entonces, las leyes se deben de aplicar, ¿verdad? Y estas leyes se derivan de estos departamentos. Tienen el propósito que de protegernos y ayudarnos a desarrollarnos y alcanzar una mejor vida. Pero bien, no sé si estará enterado, pero el reino de Dios tiene ese departamento de justicia. Y este departamento es el que determina lo que es legal y lo que no es legal en todo el universo. La única diferencia entre la justicia del reino de Dios y la justicia del hombre es que la justicia de Dios es perfecta. Él no se equivoca. Amén. Él no favorece a nadie. Él no recibe, ¿cómo se llama? Corrupción. Él es perfecto. Amén. Bueno, si vamos al libro de Daniel, ay, gracias. Al libro de Daniel, vaya, acompáñeme. Daniel capítulo 4. Verso 1. Dice, el rey Nabucodonosor envió el siguiente mensaje a la gente de todas las razas, naciones y lenguas del mundo. Paz y prosperidad a todos. Quiero que todos conozcan las señales milagrosas y las maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Cuán grandiosas son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Lo estoy leyendo en la versión, la Nueva Traducción Viviente. Está un poco extensa la lectura, pero pues si no leíste la Biblia en la semana, pues aquí ya la leímos. Amén. Cuán grandiosos son sus señales y cuán poderosos sus maravillas. Su reino durará por siempre y su dominio por todas las generaciones. Yo, Nabucodonosor, vivía en mi palacio con comodidad y prosperidad. Una noche tuve un sueño que me asustó. Mientras estaba en la cama, vi visiones que me aterraron. Así que emití una orden llamando a todos los sabios de Babilonia para que me explicaran el significado de mi sueño. Cuando se presentaron los magos, los brujos, los astrólogos y los adivinos, les conté el sueño, pero no pudieron explicarme el significado. Finalmente, Daniel se presentó ante mí y le conté el sueño. Entre paréntesis, Daniel llevaba el nombre de mi Dios. Belsasar, el espíritu de los dioses santos vive en él. Le dije, Belsasar, jefe de los magos, sé que el espíritu de los dioses santos vive en ti y que ningún misterio es demasiado profundo para que lo resuelvas. Dime ahora el significado de mi sueño. Mientras estaba acostado en mi cama, soñé esto. Vi un enorme árbol en medio de la tierra. El árbol creció muy alto y se hizo fuerte y se elevó hacia los cielos para que todo el mundo lo viera. Sus hojas eran verdes y nuevas y tenía abundancia de fruta para que todos comieran. Los animales salvajes vivían bajo su sombra y las aves anidaban en sus ramas. Todo el mundo se alimentaba de ese árbol. Luego, mientras soñaba, había un mensajero, un santo que descendía del cielo, y el mensajero gritó: talen el árbol y corten las ramas, sacúdenle las hojas, desparraben su fruta, espanten los animales salvajes que están bajo sus sombras y las aves que están en sus ramas. Pero dejen en la tierra el tocón con las raíces, sujeto con una faja de hierro y bronce y rodeado por la hierba tierna. Que lo moje el rocío del cielo y que viva con los animales salvajes entre las plantas del campo durante 7 periodos de tiempo,
que tenga la mente de un animal salvaje en lugar de una mente humana, pues esto es lo que decretaron los mensajeros, es lo que ordenaron los santos. Aquí, este sueño, que aquí Daniel da la interpretación, pues está hablando del rey Nabucodonosor, ¿verdad? El Señor le está advirtiendo que si él no le da toda la gloria a Dios, él va a caer en esa condición. ¿Sí? Versículo 19. Al oír el relato, Daniel, también llamado Belsasar, se quedó agobiado por un rato, atemorizado por el significado del sueño. Entonces el rey le dijo: Belsasar, no te alarmes por el sueño y lo que significa. Belsasar respondió: mi señor, quisiera que los sucesos anticipados de este sueño ocurrieran a sus enemigos y no a usted. El árbol que usted vio crecía alto y se hacía fuerte y se elevaba hacia los cielos para que todo el mundo lo viera. Sus hojas eran verdes y nuevas y tenían abundancia de fruta para que todos comieran los animales. Verso 22. Ese árbol es usted, su majestad, pues usted ha crecido y se ha hecho fuerte y poderoso. Su esplendor llega hasta el cielo y su gobierno hasta los confines de la tierra. Luego usted vio un mensajero, un santo que descendía del cielo y decía: talen el árbol y destrúyalo, pero dejen en la tierra el tocón con las raíces, sujeto con una faja de hierro y bronce y rodeado de la hierba tierna. Que lo moje el rocío del cielo, que viva con los animales del campo durante 7 periodos de tiempo. Esto es lo que significa el sueño, su majestad, y lo que el Altísimo ha declarado que le sucederá a mi señor el rey. Usted será expulsado de la sociedad humana y vivirá en el campo con los animales salvajes, comerá pasto como el ganado y el rocío del cielo lo mojará. Durante 7 periodos de tiempo vivirá de esta manera hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquier que él elija. Sin embargo, quedaron en la tierra el tocón y las raíces del árbol. Esto significa que usted recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que es el cielo el que gobierna. En el verso 29 dice: 12 meses más tarde el rey caminaba sobre la tierra del palacio real en Babilonia, y mientras contemplaba la ciudad dijo: miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real, a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz desde el cielo que decía: Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino, serás expulsado de la sociedad humana y vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado durante 7 periodos. Se cumple la profecía, se cumple la palabra o el sueño que él tuvo cuando él no reconoció y no le dio toda la gloria a Dios. Y él adjudicándose de que todo lo que él había logrado era por sus propias fuerzas. Entonces, podemos ver aquí cómo la justicia divina, ¿verdad? Se juntaron, tuvieron una sesión. Miren qué interesante. En el cielo, el departamento de justicia, ¿para qué? Para enjuiciar al rey Nabucodonosor, ¿verdad? Al ver las acciones que él hizo. Entonces, este departamento de justicia llegó a una resolución y se alistaban, para ejecutarla. Entonces, mandan a un vigilante, ¿verdad? Que es un ángel. Entonces podemos ver la sentencia que se dictó en contra de él y se cumplió. Entonces, el tema de la justicia divina y cómo opera es algo fascinante
que iremos viendo más a profundidad más adelante, pero es este departamento de justicia celestial. Surgen las sentencias, desde ahí surgen las sentencias que deben ser ejecutadas por ángeles para cada ser humano, para cada, pero por el resultado de la iniquidad de cada ser humano. Amén. Por eso muchas veces nos suceden cosas y decimos, ¿por qué Dios me castiga? ¿No? A veces decimos. Pero no es porque Dios quiera castigarte, es porque se está cumpliendo una ley, ¿verdad? Porque aunque tú y yo no conozcamos las leyes terrenales, si nosotros las fallamos en ellas, vamos a ser castigados, ¿verdad? Vamos a cumplir con lo que dicta la ley. Si me pasé el semáforo, pues tengo que pagar la multa, ¿verdad? Si cometí un delito, pues iré a la cárcel o me castigarán de otra manera, ¿no? Entonces, aunque no conozcamos las leyes en total, ¿verdad? Pero si las fallamos, las tenemos que pagar o se hace un juicio en nuestra contra. Lo mismo sucede en lo celestial, en lo espiritual. Lo mismo, ¿verdad? Es bien importante que tú y yo entendamos de la justicia divina para poder ser sanados completamente. Debemos comprender cómo es que la justicia de Dios puede operar a nuestro favor y entender que cada vez que violamos las leyes divinas se va a crear o se va a generar un derecho legal. Ese derecho legal o esos derechos legales nos van a atar, nos van a herir, nos van a encadenar espiritual y emocionalmente. Y estas acciones no solo nos van a afectar a nosotros, sino hasta la segunda, tercera y cuarta generación. Fíjense, ¿hasta dónde puede llegar el pecado generacional, verdad? Cuando tú y yo fallamos o cuando nuestros padres fallaron. Entonces, es ahí donde el diablo toma ventaja. Pues muchos de los creyentes no saben absolutamente nada de la manera que funciona la justicia de Dios y violan sus leyes y mandamientos, o violamos las leyes y mandamientos una y otra vez porque no conocemos. Y como consecuencias de estas infracciones se generan derechos legales que el diablo se va a aprovechar para herir y para arruinar nuestra vida. Amén. Muchas personas heridas, ¿verdad? Por el pecado, heridos por las ofensas, por el maltrato, por el abandono, por el rechazo, todas esas cosas que vienen a herir nuestra alma y nos vienen a afectar, algunos más que otros, pero finalmente somos afectados, y los que se afectan profundamente son los que desde muy jóvenes se salen de su casa, empiezan a vivir una vida desordenada, caen en la delincuencia y tantas cosas que suceden, y pues terminan con una vida arruinada. Entonces, cada vez que nosotros pecamos, practicamos la iniquidad. Entonces, esto va a generar una fuerza que va a afectar a nuestra descendencia. Recuerden, cuando hay iniquidad en nuestra vida, el enemigo nos empuja y nos empuja para hacernos caer en la iniquidad, en ese deseo de pecar para después llegar al pecado. Hay en nuestro interior esa necesidad de hacer algo, ¿verdad? Hay algo que te llama la atención, hay cosas malas que te llaman la atención, pero miren, Dios nos ha dado una conciencia.
Y tú y yo, aunque no conociéramos de Dios y no conocemos la palabra, sabemos por nuestra conciencia que Dios nos ha dado entre el bien y el mal. Sabemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, aunque no conozcamos a Dios y su palabra. Pero hay una fuerza que nos está empujando para caer, y esa fuerza viene del enemigo. ¿Por qué? Porque te quiere hacer caer en el pecado. Llámese como se llame el pecado. Entonces, a veces caemos, nos rendimos y caemos, y abrimos la puerta y le damos derecho legal al diablo para que venga y destruya, y nos arruine, y nos mantenga esclavizados, tanto físicamente como espiritualmente, emocionalmente. Amén. Gracias a Dios tenemos a un Dios justo. Amén. Dios es justo. Amén. Y quizás ahora nos preguntemos, ¿y por qué tengo que pagar por la iniquidad de mis padres? Si ellos fueron los que lo cometieron el pecado, no yo, ¿verdad? Bueno, afortunadamente no tenemos que pagar por ellos. Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, proveyó una manera para que esto no suceda en nuestra vida. Y de eso se trata todas estas enseñanzas que hemos estado dando ya por varias semanas. Que el Señor quiere sanarnos y quiere que tú y yo aprendamos a defendernos de todo esto. A no caer quizás en nuestra vida pasada, pues vivimos una vida desordenada, llena de pecado, esclavizados en el pecado, porque no conocíamos a Dios, porque no conocíamos su palabra, porque nos dejábamos llevar por lo que estuviera de moda, por la corriente, por lo que ustedes quieran. Entonces, andábamos ¿en qué? En pecado. Pero miren lo que dice en Ezequiel 18:4. Dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. O sea, el Hijo no tiene por qué pagar los pecados del Padre, ni el Padre tiene que pagar los pecados del Hijo. ¿Sí? Todo esto es personal con el Señor. Amén. Y luego dice en Ezequiel 18:30, por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Entonces, estos versículos hablan de que Dios es un Dios justo y que está en contra de la maldad. Entonces, la palabra nos habla claramente que nadie será justificado diciendo que no sabía de la existencia, ¿verdad? De un Dios o lo que era bueno o malo. Todos sabemos que había un Dios, desde chiquitos sabemos que había un Dios, hay un Dios, ¿verdad? Siempre nos hablaron, aunque sea a veces, si te portas mal, Dios te va a castigar, ¿no? Entonces sabíamos que había un Dios que nos iba a castigar. Entonces, de esa manera, a muchos nos enseñaron. Pero Dios es justo, Dios es bueno, amén. Entonces, sabemos de su existencia, sabemos que de lo bueno y de lo malo los hemos sabido siempre, ¿verdad? Nosotros como padres le enseñamos a nuestros pequeñitos esto, si haces esto te va a causar daño, ¿verdad? No te vayas por ahí porque te vas a lastimar, o no brinques porque te puedes caer. Entonces, ya les estamos enseñando lo bueno y lo malo. O sea, si hago esto, va a haber una consecuencia, ¿no? Y les vamos enseñando a nuestros niños. Entonces, la naturaleza, por ejemplo, prueba la existencia de Dios, la misma naturaleza. Y nuestra conciencia siempre nos va a advertir, la conciencia, porque cuando hacemos algo malo, actuamos de mala manera, pensamos mal, tenemos actitudes equivocadas, ¿verdad? Hablamos
de una manera incorrecta, pues el Espíritu Santo inmediatamente nos redarguye de pecado. Entonces, cada ley que tú y yo violemos, la ley moral de Dios, pues va a haber una consecuencia. Pero esa conciencia, o ahora que conocemos del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que nos advierte, ¿verdad? Como el rey Nabucodonosor le advirtió a través de ese sueño lo que iba a suceder si él no le daba toda la gloria a Dios. Entonces, pasó un año de ese sueño y de repente se le olvidó al rey y empezó a adjudicarse toda la gloria para él. Y entonces ahí se cumplió, ¿verdad?, la sentencia que Dios ya había puesto en contra de él si él hacía eso. Entonces, vaya conmigo al libro de Romanos. Espero me esté explicando. Verso 3. Capítulo 3, verso 9, perdón. Ahora bien, ¿llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás? Para nada, tal como acabamos de demostrar todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles y no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Entonces, todos somos pecadores. Amén. Ahora, una vez establecida la manera en que el reino de Dios ejerce su justicia, vamos a ver cómo el diablo se aprovecha de este conocimiento legal para atraparnos. En Éxodo 26 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan ¿qué? Mis mandamientos. Entonces, esta palabra o estos versículos nos revela la base del plan del diablo para atacarnos. ¿Cómo? Aprendimos que uno de los temas anteriores, Satanás, está al corriente de nuestros pecados, ¿verdad? De los pecados generacionales. Satanás conoce los pecados generacionales de tuyos y míos. Los pecados o las maldiciones generacionales, el enemigo las conoce. Está al corriente de todo esto. Entonces es como les decía, él viene a generar una fuerza para hacernos caer en los mismos pecados de nuestras generaciones. Entonces, él planea eventos que despierten los genes de iniquidad que habitan en nuestra vida. Por ejemplo, si en nuestras generaciones hubo el pecado de alcoholismo, ¿verdad? El enemigo va a planear eventos donde despierte esa tentación. Si nunca habíamos tomado, si a lo mejor empezaron desde adolescentes, ¿verdad? Y nunca habían tomado, entonces él planea, el enemigo, un evento para hacerte caer. Y entonces usa a los amiguitos o a los compañeros, ¿verdad? Y tómate una cerveza, tómate esto, que no pasa nada, etcétera. Y entonces está la tentación, está la presión, y el niño, el muchachito adolescente cae en la tentación. Entonces es un plan del diablo, ¿para qué?
para que él caiga en el pecado y destruir su vida a través del alcoholismo. ¿Sí? Entonces hay muchos ejemplos de cómo el diablo va a planear para que tú caigas en el pecado. Entonces, estos eventos están dirigidos para lesionarnos, para lesionar esas necesidades básicas del alma. ¿Se acuerda cuáles son las necesidades básicas del alma? ¿No se acuerdan? Bueno, se las voy a leer. La necesidad de sentirnos seguros, la necesidad de sentirnos protegidos, de tener compañía, la necesidad de aceptación, la necesidad de ser amado, apreciado y valorado. Todos tenemos la necesidad de ser respetados y ser tratados con justicia. Y todos nacemos con esta necesidad también de ser tocados de una manera apropiada por nuestros padres y nuestros seres queridos. Todos nacemos con la necesidad de una identidad, mi identidad de ser mujer y la identidad de ser hombre. Nadie nace con el deseo de ser abusado o humillado. Y no tengo la menor duda que desarrollaremos este punto, bueno, esto más adelante. Estas necesidades básicas emocionales, si no son suplidas desde la edad temprana hasta la adolescencia, vamos a llegar a ser adultos con heridas profundas en el alma. Por ejemplo, papá me abandonó cuando era una niña, ¿verdad? Papá no estuvo conmigo, papá no suplió las necesidades básicas, entonces sufro de abandono, crezco huérfana, porque no, aunque papá vive, pero papá no está conmigo. O también les he dado el ejemplo que están los dos padres, que toda la familia vive junto, pero los padres no se hacen responsables o no suplen las necesidades básicas de sus hijos, emocionalmente hablando. Entonces ese niño o esa niña crece con un corazón huérfano, porque aunque papá estuvo siempre con ella, pero nunca la atendió, nunca fue a un evento a su escuela, nunca fue a firmar las boletas, nunca participó, por ejemplo, nunca estuvo presente en su cumpleaños, cosas así, que el papá no participe o la mamá, que papá siempre estuvo en el trabajo y ellos siempre solos, ¿no? Entonces, no se cumplen o no se proveen estas necesidades básicas, entonces la persona crece con una inseguridad, con baja autoestima, sintiéndose rechazado completamente, y es cuando él va o ella va afuera a buscar lo que en casa no se le dio, lo que en casa no se le proveyó. Entonces, el abandono de los padres, ya sea papá o mamá, afecta mucho a los hijos. Esa es una de las áreas más afectadas en el ser humano, el abandono. Por eso crecemos con un corazón huérfano. Aunque tengo a mamá y papá, pero yo siempre me sentí sola, siempre me sentí huérfana. La autoestima baja, la inseguridad, los temores, la rebeldía, cuántas cosas no le viene al adolescente, al niño, y hasta su adolescencia, porque es la edad donde ellos tienen que recibir todos estos cuidados. Amén. Y si no los recibimos, algunos de ellos estamos afectados. Y llegamos a los pies de Cristo afectados. Y de alguna manera nosotros llegamos a sus pies muy afectados. Y les comentaba servicios pasados que en mí había un corazón de huérfano. Había orfandad en mí, porque papá se fue de mi casa cuando yo tenía 11 años. Entonces yo crecí con esa orfandad. Y cuando vengo a Cristo, yo no puedo tener una relación con mi Padre espiritual.
Me costó años para recibirlo como mi padre, para yo verlo como mi padre espiritual. Años de poder sanar ese corazón de orfandad sin darme cuenta. En un momento Dios me hizo entender que había orfandad en mí y que a mí me costaba confiar en Él como un padre. Le creía como Dios, le creía como mi Señor Jesús, le creía como el Espíritu Santo, pero no como padre. No había una relación, yo no tenía identidad de hija hasta muchos años después. Y recibí de parte de Dios, me da esa identidad de hija. Entonces todo cambió porque yo pude acercarme, ahora sí como hija, a mi Padre Celestial. Y a eso nos pasa a muchos creyentes, que aunque tengamos años y le sirvamos a Dios y hagamos muchas cosas, a veces estamos con esa falta de identidad de hijos. Entonces el diablo se aprovecha, ¿verdad? Porque nos seguimos sintiendo huérfanos. Entonces, es muy importante entender y conocer todas estas cosas. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere sanarnos. Porque Dios quiere liberarnos de todo esto. Porque Dios quiere que tú y yo caminemos sanos con Él. Y creo que Dios ha estado haciendo la obra en cada uno de nosotros en todo este tiempo, ¿verdad? El Señor nos enseña que debemos de cerrar esas puertas, que no debemos de darle derecho legal al enemigo para que venga y destruya o nos arruine nuestra vida. Ahora, cuando leíamos sobre la idolatría, ¿no? En Éxodo 26. Entonces, una vez que esas necesidades básicas del alma son atacadas, se van a establecer las heridas emocionales en cada uno de nosotros. Y cuando las heridas quedan ya establecidas o instituidas, se desatan acciones pecaminosas y pensamientos contrarios a la palabra de Dios, que le dan entrada legal a las posesiones demoníacas y opresiones demoníacas. Entonces, una vez que la opresión y la posesión demoníaca se asientan en nuestro interior o en nuestra vida, el siguiente paso es llevarnos a la idolatría. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que la idolatría es algo que atrae la ira de Dios. Dios aborrece la idolatría. Entonces, ¿qué hace el diablo? Nos hace que nosotros caigamos en la idolatría en nuestros corazones, porque el diablo sabe que a Dios no le agrada eso. Entonces nos hace caer en ese pecado de idolatría. ¿Me explico? Entonces, cuando esa idolatría es atraída a nuestras vidas, ¿verdad? Desata consecuencias muy graves sobre nuestra existencia. Y una vez que el enemigo ya estableció estos patrones, el resto para él es pan comido. Amén. Para las fuerzas demoníacas. Y a partir de ahí, él reforzará lo que ya sabe que está plantado en nuestro corazón. Y de esta manera comienza la distorsión total de nuestra personalidad. Porque empezamos a actuar y ser personas que a veces nosotros mismos nos desconocemos. Es que ella no era así, era tan tranquila, una mujer de su casa, ¿verdad? Muy tranquila, muy dedicada, y de repente se transformó. De repente está viviendo una vida totalmente diferente o una personalidad totalmente diferente a lo que ella era o él era.
Entonces empezamos a ver esos cambios repentinos en las personas. ¿Por qué? Porque le dimos derecho legal al enemigo. Le dimos derecho legal. Pero la buena noticia, ¿verdad? Gracias a Dios que hay buenas noticias, amén. Es que el Hijo de Dios, a través de su Espíritu, puede deshacer toda obra demoníaca, como lo dice en Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Para deshacerlas. Entonces, ¿qué necesitamos hacer, amada iglesia? Tenemos que intensificar nuestro tiempo de oración en la presencia de Dios. Que no tomemos esto a la ligera. Necesitamos buscar la presencia de Dios como nunca antes. Comenzar a orar para que Dios nos sane. ¿Sí? Necesitamos esa relación íntima con Dios, más profunda. Si ya la tenías o si ya le buscas, búscale más. Pasa más tiempo con Él, esa intimidad con Él, ¿verdad? Porque ahí es donde donde Dios nos va a sanar. Amén. Y pedirle a Dios que abra nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales para percibir, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo nos dirija en todo tiempo. Entonces, es de suma importancia que seamos direccionados por Dios. ¿Sí? Direccionados por Dios. ¿Para qué? Pues porque el Señor siempre nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y Él no se equivoca. Amén. Es de suma importancia ser llevados por el Señor, ser direccionados por Dios, por Jesús y por su Espíritu Santo. Sin Él estamos perdidos. Hoy escuchaba una conferencia con el obispo Bill Hamon. Él es el fundador de la red global Christian International, que es a la que pertenecemos como iglesia. Un hombre de 91 años. Dije, Señor, yo quiero llegar ahí, a esa edad. 91 años y dando conferencias. Y bien enterito el hermano, el obispo. Y hablaba de la oración. Hablaba de cómo nosotros tenemos que buscar de Dios. Él, imagínense, 72 años sirviéndole a Dios. 72 años. Yo lo estaba escuchando, ¿qué tanto no ha vivido este hombre? ¿Cuántas experiencias no ha tenido? Él es el que fundó el movimiento apostólico y profético en los años 80. Y Dios lo levantó para este movimiento. Entonces, experiencias creo que desde los 17 años, 16, si no mal recuerdo, él se convierte a Cristo. Y de ahí el Señor lo fue llevando y ministerio tras ministerio. Y el Señor lo levantó para estos tiempos. Y aún sigue enseñando a las nuevas generaciones. Esto es impresionante. Entonces, él decía sobre la oración, de cómo nosotros tenemos que orar creyendo que lo vamos a recibir. Creyendo. Nuestra oración siempre debe de ser creyendo que lo vamos a recibir. Que muchas cosas no vamos a recibir de la noche a la mañana. Va a pasar un tiempo o quizás un largo tiempo, pero va a llegar. Pero nosotros no podemos desanimarnos y no podemos menguar en la oración y decir, pues bueno, pues Dios no me responde, ya tengo 5 meses orando por lo mismo y no veo nada, pues ya, yo creo que ya le enfadé a Dios. No,
Tenemos que ser persistentes en la oración, y Él nos escucha y Él va a responder con un sí, con un no, con un espérate. Amén. Pónganse de pie. Gracias, Padre, te damos. Tú eres grande, Señor. Tú eres glorioso, papá.